¿No está? Zárate Martínez. Presente. Zarco Sosa. Presente. Ok, durante la presentación va a haber pase de lista para saber si todavía ya andan conectados. Ahorita pueden apagar ya sus cámaras si gustan. Ok. Burradas, pero bueno, sale. Entonces, si no hay más comentarios, pues equipo de presentación ya puede empezar. Bueno, entonces nosotros somos el equipo 6 y les vamos a explicar la práctica 6, que es la síntesis de ácido acetil salicílico. Y los integrantes son Zárate Martínez Valeria y su servidora La Torre de Ítaca en Lisset. Bueno, los objetivos van a ser efectuar la síntesis de ácido acetil salicílico y conocer las reacciones de esterificación característica de los compuestos hidroxílicos aromáticos. Bueno, yo les voy a explicar una breve historia de lo que es esta sustancia. Desde la antigüedad se utilizaban las propiedades de algunos árboles para tratar o curar dolencias, pues las civilizaciones como es la egipcia, la china y la antigua Grecia ya tenían conocimiento sobre esta. Utilizaban los árboles, que era, bueno, algunos de los ejemplos es álamo, sauce blanco y Spiraea ulmaria. Estos árboles secretan una savia que contienen la salicina y entonces estos lo utilizaban para las dolencias de ese tiempo y actualmente. La siguiente, por favor. Bueno, el origen de la aspirina surge del aspirin, que viene del alemán. La A es la acetil y espir es de la planta que mencioné antes, que es la esprea, y in en esa época era lo que se daba la terminación en los fármacos. La siguiente, por favor. Bueno, algunos de los precursores de ácido acetil salicílico, que es más importante y el que vamos a ver hoy, es la salicina, que es el glicosídico B alcohólico obtenido por la extracción de partes vegetales, que es del sauce, y especialmente se hace el corte de la corteza. Y vamos a ocupar un poco de ayuda del etanol. La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿qué es el ácido acetil salicílico? Se trata de un éster acetilado del ácido salicílico. Su forma molecular es C9H8 y oxígeno 4. Y pues esa es su estructura molecular. ¿Para qué sirve? Está indicado como antipirético, antiinflamatorio y como antiagregante plaquetario. También es útil para artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y fiebre reumática aguda. Su funcionamiento, más adelante les voy a hablar de los esteroides de los esteroides y de los que son AINES, y les voy a explicar cómo intervienen, porque intervienen de diferente manera, y no se los puedo señalar, creo. Pero bueno, los esteroides inhiben la fosfolipasa A2 y esto hace que no suceda la síntesis de ácido araquidónico y por ende pues no sucede las repercusiones de fiebre, inflamación y agregación plaquetaria. Aquí una breve ¿cómo se llama? Comentario. Los antiinflamatorios no inhiben a la fosfolipasa. El ácido acetil salicílico, ahí lo tienes, inhibe a la ciclooxigenasa. Sí se llega a generar el ácido araquidónico que viene de la membrana, pero lo que no se generan son
prostaglandinas. La más común, la G, ¿ok? Esa prostaglandina sería la que nos estaría formando, que es el intermediario para generar las prostaglandinas que van a ser mensajeros para los procesos de inflamación, entre otros. ¿Vale? Nada más ahí una pequeña corrección. Ok. Y entonces, bueno, los no esteroides van a inhibir las ciclooxigenasas, que hace lo mismo, bueno, que hace que no sucedan las percusiones de fiebre, inflamación y agregación plaquetaria. La siguiente. ¿Qué son las COX? Las ciclooxenasas, o también llamadas COX, es la principal enzima catalítica en la síntesis de prostanoides, que en específico va a ser en las prostaglandinas derivadas del ácido araquidónico. La siguiente. Bueno, hay dos, que es la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es responsable de las funciones fisiológicas que se expresa como isoforma constitutiva en condiciones normales y pues se encuentra en el riñón, específicamente en los glomérulos, en la región medular y cortical de los conductos colectores, efrentes y deferentes. Esto nos ayuda en el mantenimiento fisiológico del riñón. También genera prostaglandinas, que es el responsable de la disminución de la resistencia vascular y vasodilatación, la cual asegura el flujo sanguíneo adecuado. La COX-2 es considerada patológica, pues se va a expresar en niveles altos cuando se detecten estímulos dañinos. Se encuentra en el riñón y al igual que la COX-2 provoca que los mecanismos de la inflamación se bloqueen y eso sería todo. La siguiente. Antiinflamatorios esteroides, que es los que estaba platicando, donde intervienen, son corticoides naturales o semisintéticos, y su uso generalizado se ve limitado por sus importantes efectos secundarios y los efectos que tiene sobre el metabolismo. Al lado derecho está el meticorten, que tiene como principio la cortisona. Se usa para alergias y enfermedades antímonas. El Barmisil es una crema y tiene metametasona. Y es una crema y se utiliza para la dermatosis bacteriana y fúngica. Los antiinflamatorios no esteroides o AINES son un grupo químicamente heterogéneo de fármacos que, además de sus propiedades antiinflamatorias, varían en cuanto a la medida analgésica o antipiresia. También influyen, la mayoría de los AINES son ácidos orgánicos y tienen pK relativamente bajo. El de la aspirina es alrededor de 3. Tiene un valor de 3 de pK. Bueno, los efectos adversos es que en el gastrointestinal provoca dolor, náuseas o diarrea. En el cardiovascular, pues provoca hemorragias. La presión arterial y los eventos adversos renales causa hipertensión e insuficiencia renal. Y la hipersensibilidad puede provocar urticaria generalizada, asma branquial, edema laringeo y, en el peor de los casos, choque anafiláctico. La resistencia del ácido acetil salicílico se refiere a la absorción retrasada y reducida, y pues esto complicaría la administración. La siguiente. Ok, bueno.
Los AINE tienen una clasificación en cuanto a los compuestos en los que se derivan. Tenemos los derivados de ácido salicílico, los de paraminofenoles, pirazolonas, ácido propiónico, ácido enólico, los selectivos de Cox, de ácido antranílico y ácido acético. En este caso tenemos que la aspirina se encuentra dentro de los derivados del ácido salicílico. Vamos a tener 3 diferentes tipos de AINES. Existen los AINES de unión rápida y reversible. Como un ejemplo aquí podría ser el ibuprofeno. También tenemos los AINES de unión rápida, de baja afinidad y lentamente reversible. Aquí como ejemplo podríamos tener al fluorbiprofeno. Y por último tenemos a los de unión rápida, reversible y con modificación irreversible. Aquí como una preguntota, ¿tienes estructuras químicas? Es que estamos en química, entonces pues, hubiéramos visto mejor todo lo que nos decías con estructuras químicas. Aquí la otra, esta clasificación, ¿dónde la encontraste? Es que no es común ese tipo de clasificación. Ay, es que más adelante están las bibliografías. ¿Por qué te lo digo? Porque prácticamente los AINES se clasifican en reversibles y no reversibles, y en selectivos y no selectivos, y hasta ahí. Esto de que si es baja afinidad o lentamente, nunca lo había escuchado. ¿Ok? Entonces por eso me llama la atención. ¿Vale? Pero a ver, continúe. Ok. Bueno, ¿en dónde actúan? De forma general se encuentran actuando en el sistema nervioso, también actuando como cardioprotector y en la investigación de un posible efecto anticancerígeno. La esterificación. Las reacciones de esterificación, los ácidos carboxílicos reaccionan con alcoholes en presencia de un catalizador ácido, formando ésteres y agua. También, como se mencionó, las reacciones de esterificación se efectúan con catálisis ácida hasta alcanzar un equilibrio. Tenemos a los ésteres. Algunas características de los ésteres es que se encuentran entre los compuestos que están distribuidos en la naturaleza. Algunos usos que se les dan son como plastificantes o disolventes. También son los que proporcionan a algunas frutas y flores su aroma. Y como ejemplo, tenemos al butanoato de metilo, que es el encargado de dar olor a la piña, y el acetato de isopentilo, que es el encargado de dar el olor a los plátanos. Algunas reacciones que pueden sufrir los ésteres es que, estos pueden reaccionar con agua para formar un ácido carboxílico y un alcohol. A esto, tratándose de una reacción de hidrólisis, que en este caso reaccionan con el catalizador ácido. Se puede usar una base como lo es un alcohol o un ácido clorhídrico. Y en el uso del ácido clorhídrico está limitado únicamente al uso de alcoholes sencillos. También se puede utilizar hidróxido de sodio o junto con algún alquilo primario. Un éster reacciona con un alcohol para formar un nuevo éster y un nuevo alcohol, a lo que llamamos reacción de alcohólisis. También es conocida como transesterificación, ya que un éster se convierte en otro éster, esto utilizando una base y un catalizador ácido. De nueva cuenta, pues esto es lo que me debías de haber puesto. Estamos en química. Sí. Entonces, tenemos que poner estructuras, ¿sale?
está bien esto, pero si estuviéramos posiblemente en medio superior, pero ahorita pues ya es poner estructuras. Prácticamente todo lo que nos dijiste, pues lo pudiste haber expresado mejor en una estructura química. ¿Bien? Entonces, o en reacciones. Ahorita, a ver, bueno, nos vas a mencionar el mecanismo por vía ácida. Sí. Bueno, un mecanismo catalizado por un ácido. Aquí tenemos que, bueno, se revisa este mecanismo ya que la síntesis propuesta para el ácido acetilsalicílico parte de un catalizador ácido, que en este caso es el ácido sulfúrico. Y bueno, como ejemplo para este mecanismo, tenemos que el ácido protona al oxígeno. Aquí es en donde se lleva a cabo la protonación del grupo carbonilo, en donde posteriormente el nucleófilo es el que ataca. Aquí como ejemplo tenemos que es el agua, pero pues de igual forma podría utilizarse alguna otra base. Posteriormente se generan los intermediarios tetraédricos y como últimos pasos se retira una base es la que retira un protón del oxígeno del grupo carbonilo para producirnos el éster. También tenemos a la reacción de acetilación. Esta es una reacción química que implica la introducción de acetilo en un compuesto químico mediante la sustitución de un protón, que en este caso, como se puede observar, es el hidróxido. Los reactivos acetilantes. Para la acetilación existen diferentes reactivos acetilantes que en estos son aquellos que suministran en el grupo acetilo al compuesto químico. Bueno, pues esa es la reacción y les voy a explicar el mecanismo. La siguiente. Ok. Bueno, vamos a partir del anhídrido acético. El ácido, lo que va a hacer el ácido sulfúrico va a actuar como catalizador que tiene la función de convertir el anhídrido en un agente acetilante más fuerte por la protonación de uno de sus oxígenos, haciendo que el carbón carbonílico sea más electrofílico y esto va a hacer que se una un carbón cation más estable. Posteriormente, tiene numeritos, en el 2, el grupo hidroxilo del ácido salicílico va a atacar el carbón carbonílico del anhídrido acético, formando un éster. Esto debido a la transferencia de un protón del grupo carbonio. Y posteriormente los electrones del hidroxilo posteriormente el par de electrones del hidroxilo se mueven hacia el carbono. Y pues al final tenemos el ácido acetilsalicílico y el anhídrido acético que se hidrolizan y se regenera el catalizador. Ok, continúen. Bueno, como procedimiento para la obtención de los cristales, tenemos que primero en un matraz de 125 mililitros vamos a colocar 5 gramos de ácido salicílico y 10 mililitros de anhídrido acético. Posteriormente vamos a agregar 6 o 7 gotas de ácido sulfúrico concentrado. Vamos a agitar suavemente el matraz y posteriormente vamos a calentar en un dispositivo de reflujo, controlando una temperatura entre 60 y 70 grados centígrados durante 15 minutos. Posterior a eso vamos a adicionar 50 mililitros de agua fría. Esto para hidrolizar el anhídrido acético que está en exceso
Posteriormente vamos a enfriar el exterior del matraz, recristalizando con una mezcla de agua y etanol. Esto para obtener nuestra muestra que vamos a filtrar y posteriormente se va a secar para poder obtener los cristales de la aspirina. También vamos a realizar una prueba de identificación del producto. En este caso se menciona la prueba de solubilidad. Y en un tubo vamos a colocar 1 mililitro de hidróxido de sodio al 10% y también vamos a colocar una pequeña cantidad de nuestro producto para posteriormente observar los cambios que genera. Sí, eso sería. Entonces, ¿cuál era la referencia que mencionaba esa clasificación? ¿Valeria? A ver, en la siguiente diapositiva igual ya está ahí. Entonces no la pusieron. A ver, regrésate. Ya nada más son esas. Los otros son el Morrison y el McMurray. Entonces no. Algo importante que deben de hacer, bueno, observación. Bueno, antes de irnos a las observaciones mejor. Dudas, preguntas por parte de sus compañeros de lo que van a hacer. Porque conmigo sí quedaron un montón de dudas. Esa metodología pues, quedó muy escueta. Quedó como receta de cocina. Nada más agrega esto, ponga esto, hornee por tanto tiempo y un pastel va a tener. Así como tipo las recetas de televisión y pues prácticamente ya sacan el pastel del horno, ¿no? Entonces, en este caso, ¿dudas, preguntas? Yo tengo una duda. Ajá. ¿Cuánto tiempo se tiene que agitar el matraz? Chicas del seminario. Según recuerdo era aproximadamente 5 minutos. Bueno, gracias. ¿A poco sí solo 5 minutos? Regresen a metodología. Si dice 5 minutos la... No, ahí está. Me faltaron 10 minutos. Me faltaron 10 minutos. Esta diferencia está entre que tengan buen rendimiento, ¿no? Y además, más que agitar, ¿esto cómo lo van a poner? ¿Cómo que cómo lo vamos a poner? Se calienta durante 15 minutos. Entonces, ¿cómo van a agitar? Ok, dice, y agitar suavemente, controlando temperatura entre 60 y 70 grados centígrados. Y agitar suavemente. Es que solamente en el matraz de 125 mililitros se puede.
chicas. ¿Puede volver a repetirlo? Es que se trabó. Que cómo le van a hacer para agitar suavemente. Mm, Prácticamente de su sistema no lo van a poder agitar, como dijimos, suavemente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ponerle los cuerpos de ebullición. Al ponerle los cuerpos de ebullición, prácticamente también tienen una función de estar mezclando un poquito la reacción. Y además no va a estar, ¿cómo les podré decir? En ebullición esta reacción. Solamente es calentar un poquito para permitir o aumentar la velocidad de reacción, solamente un poco, ¿ok? Porque esta reacción prácticamente está favorecida a la formación de productos, ¿ok? Entonces, para la respuesta, Alan, son 15 minutos. Vamos a darle 20 para que la reacción favorezca el rendimiento, ¿ok? Porque con 15 minutos a veces sus rendimientos son muy bajitos. Entonces vamos a darle 15 minutos, ¿ok? Digo 20 minutos. Entonces en su bitácora, espero estén anotando que se le va a dar 20 minutos a la reacción. De una vez que ya esté en 70 grados centígrados la reacción, cuentan 20 minutos. ¿Sí? ¿Más dudas, preguntas? Sí, yo tengo una duda, profesor. Sí. ¿Qué pruebas de identificación le vamos a hacer para saber si sí obtuvimos el ácido salicílico? ¿Qué prueba de identificación va a ser, chicos, del seminario? Es la prueba de solubilidad. ¿Y en qué va a consistir? Colocar en el tubo una pequeña cantidad de nuestro producto con 1 mililitro de hidróxido de sodio al 10%. Bueno, esto es importante. La forma en que lo ponen pareciera que tienes tus tubos, vas a tener uno de hidróxido y uno de tu pequeña cantidad de tu producto de reacción. Tienen que hacerlo como si fuera un diagrama de flujo. O sea, tienes tu tubo, le pones hidróxido y le pones tu pequeña muestra. Y observas, porque esto pareciera que son dos tubos. Y entonces, ¿qué es lo que esperarían? Valeria, Karen, ¿qué es lo que se va a esperar en la prueba de identificación? que se disuelva. ¿Y qué lo haría diferente con respecto al ácido salicílico? Que se formaría el salicilato de sodio, ¿no, profe? Pero ¿cómo lo vas a identificar? O sea, tanto el ácido salicílico como el salicilato, el ácido salicílico, bueno, sí, el salicilato, mejor dicho, la sal del ácido acetil salicílico también se va a solubilizar. ¿Cómo es la diferencia? ¿Hay pizarra aquí? Ah, sí. Sí, profe. ¿Se visualiza ya la pizarra? No, espérame, creo que tengo que dejar de compartir. Ok.
¿Ya se visualiza? A mí no me aparece, profe. Es que se tienen que meter al link que mandó en los mensajes y ya de ahí sí se ve. Exacto, en la presentación no va a aparecer, tienen que darle clic al link y los manda al Jam donde se puede escribir. Ah, ok, sí, ya. Entonces ya se visualiza. Sí, ya se ve. Ay, no, este no me gusta. Para compartir pantalla, ¿cómo es? Le puchas en el iconito que tiene una flechita hacia arriba. Ajá. Y ahí tú eliges si quieres compartir la ya, pantalla o la ventana. A window. Ajá. Ok. ¿Este ya se visualiza? Sí. Ya. Ok. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, les estoy mencionando, ¿no? Que qué diferencia habría en esta reacción si yo lo que tengo es ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, y lo que vendría siendo el ácido salicílico. Este es el ácido acetilsalicílico. Aspirina es la marca. ¿Ok? Entonces, y el compuesto es ácido acetilsalicílico o acetato de ácido salicílico. ¿Vale? Entonces tenemos la prueba de identificación que dice que hay que poner hidróxido de sodio, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder, jóvenes? Una reacción ácido-base. Exactamente. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo sería la reacción ácido-base? De Brewster-Lowry, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más cambiamos un protón por otro. ¿Ok? Porque eso es lo que nos dice Brewster-Lowry, que una reacción ácido-base es el intercambio de protones. Si nosotros ponemos al ácido salicílico también con esta misma reacción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues igual va a haber un intercambio de protones. ¿No es así? ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, me dan el avión. Entonces, ¿cuál sería la diferencia para poder decir, sí obtuve ácido acetilsalicílico? Pues que el ácido acetilsalicílico no es soluble, ¿no? ¿Y el ácido salicílico? Y la sal del ácido salicílico sí lo es. Entonces, ¿Y la del acetilsalicílico? ¿Cómo lo vamos a poder hacer diferenciar con esa prueba? ¿Se va a poder identificar con esa prueba?
Pues no. Pues va a ser muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo vamos a tener las dos sales. Lo que sí vamos a ver es que el del salicilato, digo, el del ácido acetil salicílico es más soluble. Desafortunadamente, para poder decir, sí, esta prueba es determinante para identificar ácido acetil salicílico, no lo es, porque de cierta manera el salicilato también se va a solubilizar. Entonces, si obtuviste salicílico o acetil salicílico, no es una prueba contundente, no es una prueba determinante. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer para identificar? ¿Punto de fusión? Exactamente, el punto de fusión es ahora sí una prueba que te va a poder permitir saber si era o no es ácido acetil salicílico. ¿Vale? La del hidróxido es poco. ¿Por qué? Porque la cantidad que vamos a poner no va a ser suficiente como para decir, sí, mira, sí se solubilizó completamente o se solubilizó poco. ¿Vale? Esa prueba pues no es tan contundente. ¿Vale? Entonces no es determinante. ¿Vale? Otra, preguntas, dudas, jóvenes. Bueno, Abigail, ¿sí quedó clara ya tu pregunta? Sí, entonces, ¿cuál va a ser el punto de fusión más o menos que tenemos que obtener? ¿Mande? Sí, entonces, ¿cuál va a ser el punto de fusión más o menos que debemos de obtener? ¿Cuál sería el punto de fusión, chicas? Porque algo que no han puesto prácticamente en todos los seminarios con ustedes han sido propiedades de sus reactivos. ¿Cuánto sería el punto de fusión? 135 grados. ¿Y el del ácido salicílico? De 158, 160. Entonces, ese sería el punto de fusión, más o menos con el 135. ¿Vale? Entonces, el punto de fusión no lo van a sacar el viernes, lo vamos a sacar hasta la otra práctica, porque hay que dejar que se seque el producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? También podríamos hacer una cromatografía, ¿no? Otra forma de identificar si sí tienes o no tu producto es la cromatografía, exactamente, porque podríamos ver si hubo un cambio, y prácticamente el cambio permitido en esto pues, es la esterificación. No hay como que otro producto que se pueda formar. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces ya podemos empezar los profesores a molestar. ¿Sí? Prof, ¿quiere empezar? Bueno, Okay. bueno, algunas cuestiones algunas cuestiones generales de su presentación. Si bien la práctica que vamos a desarrollar esta semana es bastante más... ya se nos va a acabar la sesión. Si bien la sesión es más rápida, digamos, algo más simple, la presentación que ustedes hicieron me parece algo bastante superfluo. A pesar de que trataron de presentar información sobre todo relativo al aspecto como fármaco, hubieron muchas cosas que a mí no me quedaron claras. Para empezar, ¿me pueden explicar cuál es la importancia del ácido araquidónico? ¿Por qué es importante bloquearlo, no bloquearlo? ¿De dónde sale?
¿Quién lo produce? Yo lo tengo en mi cuerpecito. ¿Qué hago? Bueno, al bloquearlo, haces que no haya precursores de inflamación. De agregación plaquetaria y me falta otro. Ajá. Y entonces el ácido araquidónico, ¿de dónde sale? Es una respuesta normal de... Es de viene de la ciclooxigenasa, o se deriva de su ruta metabólica. ¿Y cuál es su ruta metabólica? El ácido araquidónico lo sintetizamos los humanos, los animales. Si yo le doy una aspirina a mi perrito, le pasa algo. ¿De dónde sale? ¿Por qué necesitamos bloquear la inflamación? ¿Nadie sabe de los demás compañeros? ¿Alguien que me explique eso? Es que, bueno, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, es que el ácido araquidónico es el precursor de la COX-1 y la COX-2. Ujú. Y se supone que el ácido araquidónico también es o sea, lo tenemos nosotros en el cuerpo y se sintetiza a partir de ácidos grasos. Ok. Y luego, Y es importante bloquearlo o bloquear los derivados de estos como la COX-1 y la COX-2, porque se supone la COX-1 y la COX-2 son los precursores de la liberación de prostaglandinas, lo que causa el dolor en el cuerpo. ajá. Entonces, conocimiento coloquial. Te tomas una aspirina, eso te sirve como antipirético, te sirve para la inflamación y te sirve para el dolor. Las tres al mismo tiempo, una es consecuencia de la otra. ¿De dónde sale? ¿Cómo por qué? Y es que esto es justamente el punto al que quiero llegar. Si bien ustedes trataron de abordar esto de una forma más, les digo, desde el punto de vista de farmacia, pues a mí no me quedó claro. O sea, si yo no estoy bien versado en lo que se refiere a el mecanismo de acción o la dinámica o la farmacodinámica de este compuesto, yo me quedé en blanco con su presentación, me quedé igual, incluso un poquito más confuso. Entonces, eso está ligado a, ustedes presentaron que este compuesto puede tener algunos efectos adversos. ¿A partir de qué cantidad? ¿A partir de qué concentraciones? ¿En qué dosis? ¿Cómo cómo se excretaría? ¿Cómo se puede contrarrestar esto? ¿Tienen una idea? Changos, muchachas, pues esto está, esto no está bien. Sobre todo porque, les digo, queremos darle un enfoque en esta clase hacia la parte orgánica, sí, pero si ustedes quieren hacer este abordaje desde el principio, hablando de una parte más desde el punto de vista de la farmacología, pues se quedan súper cortitas. Entonces, si me pueden poner la diapositiva 18 y 19,
Algo que ya mencionó el profesor es que ustedes no pusieron ninguna estructura. Entonces, si nosotros tenemos algún conocimiento de cómo son los compuestos que ustedes están presentando, pues está bien. A lo mejor solo pueden, digamos, nos pueden contar qué es lo que está pasando, y si ya sabemos qué es una alcohólisis, la podemos seguir y tal. Pero si no sabemos, ya llevábamos casi 20 diapositivas y ustedes no habían puesto las estructuras de los compuestos involucrados en la síntesis, no habían puesto su producto principal. Entonces, pues está muy por las nubes. A lo mejor ustedes se enteraron, pero quién sabe si compañeros de ustedes que no saben cómo es el ácido salicílico sabían de qué se estaba tratando esta sesión. Ahora, si ustedes ponen la diapositiva 20, si me hacen caso y ponen la diapositiva 20. Es que le iba a comentar si, bueno, ya está otro link, porque este ya se va a agotar. Pues si quieren, entonces vamos a la otra sesión. Sí, nos unimos al otro y empezamos. Estás muteado, Miguel. Que sí, ya estamos todos, porque me pareció que Sebas y Denise todavía no se desconectaban. Sebas y Denise, ¿están ahí? Son de los que se quedaron dormidos. Muy raro en clases en línea. Bueno, continuemos con lo que les preguntaba el profesor. Entonces, si pueden poner sus diapositivas otra vez, porfa. Y en específico la 20. Sí, permítame. Va. Entonces, pregunta curiosa. ¿Por qué no hicieron ustedes sus propias estructuras? Es que no confiamos en que estuvieran bien. Pero sí confiaron en pegar esta que sacaron quién sabe de dónde. Entonces, si van a utilizar recursos de otras personas, sobre todo si son recursos de libros, deben de poner la cita abajo, decir de dónde lo sacaron. Si ustedes van a alguna presentación, en alguna conferencia, o imagínense que ustedes están ya presentando un nuevo fármaco y que ustedes les dieron el encargo de ir y presentarlo como la gran novedad. Presentan esto, se las van a acabar porque ahí se les va a caer toda su credibilidad, porque se están robando un trabajo que no es de ustedes. Entonces, lo que pueden hacer es basarse en este trabajo que ustedes encontraron y que a ustedes sí les da confianza de que está bien hecho, y hacer sus estructuras ustedes solitas. Ustedes ya saben que existe el ChemDraw, ¿no? También existe el ChemSketch. Entonces, no me parece que sea una excusa válida eso de que no sabían si estaban bien lo que ustedes proponían. Bien pudieron basarse en un libro, porque además es un mecanismo de hidrólisis catalizada por ácido. Entonces, eso lo pueden encontrar en cualquier libro y simplemente adaptarlo hacia el compuesto que ustedes tienen. Entonces, tache ahí, un tache muy grande.
quien nos explicó el mecanismo, ¿me pueden explicar otra vez el mecanismo? Ahí ustedes están poniendo que, bueno, aparte de esto, la imagen está súper borrosa y está súper chiquita. A lo mejor esto pensaban ustedes presentarlo pues en pantalla grandota en el salón, pero ahorita imagínense, muchos de sus compañeros a lo mejor están viendo esto desde un celular, e incluso yo en la pantalla de la computadora no alcanzo a ver muchas cosas bien, sobre todo porque la calidad de la imagen no es muy buena. Entonces, en el primer paso, esa base protonada que ustedes tienen ahí, bueno, ¿de dónde sale? ¿Quién es? Ustedes dijeron que el ácido que se utiliza como catalizador es el ácido sulfúrico. Entonces, ese es el nucleófilo que ustedes mencionaron que hace el ataque, es el agua. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el catalizador? ¿O cómo? Con todo. El catalizador, ¿quién es? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. Entonces, ¿ese qué rol tiene en la reacción? Convertir el anhídrido en un agente acilante más fuerte. ¿Y ahí dónde está el anhídrido? Bueno, pero es que es el otro mecanismo, ¿no? Ajá, entonces aquí, ¿de qué nos sirve que esté ahí presente? Porque ahí está presente una base protonada, que hasta está en negritas en el primer paso, que dice el ácido protona el oxígeno del grupo carbonilo. Mi pregunta es, ¿cuál ácido? Ustedes están en medio acuoso, tienen agua y tienen ácido sulfúrico. ¿Cuál de los dos? El agua. ¿Es pregunta? No, es afirmación. Ok. Pues no. No. ¿Qué es lo que necesitan para que puedan otorgarle el título de catalizador al ácido? Que intervenga en la reacción facilitando la reacción misma, disminuyendo la energía de activación y que al final se regenere, ¿no? Sí. Entonces lo que necesitamos como primer paso es el ácido. Luego, estás diciendo, el nucleófilo ataca al carbono del grupo carbonilo en el segundo paso. Porque ahí lo dice. ¿Cuál es ese nucleófilo? Es el- Pues ahí lo tienes pintado, es el agua. ¿Y por qué va a ser el agua? Porque en esas condiciones ácidas lo que tienes, las especies que tienes que pueden realizar ese ataque, pues son el agua, es el agua. Ahora, en los siguientes intermediarios tetraédricos, que son 3, nada más nos los aventaste ahí y entiéndase lo que se entendió. ¿Nos puedes explicar con un poquito más de detalle cómo se lleva a cabo los movimientos de esos electrones, cómo se llevan a cabo esos pasos intermediarios? No sé, profesor.
Oh, no, tranquila, no pasa nada. No voy a salir de la pantalla y asustarte en tu casa. No, pues ahí los tienes puestos, ahí tienes todos los movimientos de los electrones. Si ustedes confiaron en esta propuesta de 3 intermediarios, ¿por qué confiaron en esa? Ahí mismo les está diciendo, equilibrio de los 3 intermediarios tetraédricos. Se pueden protonar el hidroxilo o el metoxilo. Si se pueden los dos, ¿por qué no poner uno directo? ¿Por qué hacer esos 3? ¿No se les ocurrió preguntarse eso? Mencionó el hidroxilo y ¿cuál otro mencionó? El metoxilo. No, entonces no. Entonces, ¿no? Es que no era lo que pensé que era. No, el metoxilo es OCH3. Sí, no. No. Bueno. Luego, en la siguiente reacción, donde ustedes pusieron eso también, de repente los números de sus diapositivas desaparecen. Entonces, otro tachecito. En la reacción de acetilación con anhídrido acético. ¿Por qué utilizar ácido sulfúrico y por qué no utilizar una de las reacciones que es más común para acetilar cosas, que es utilizar anhídrido acético con piridina? Esa va a ser mi pregunta, prof. Pero Oh, bueno, spoiler. ya me la ganó. Despierten. Porque déjame acuerdo. Valeria ya huyó, ¿verdad? Es que está presentando, por eso. Sí, pero tiene su micrófono. Tiene que salir. Ay, no es cierto. Está diciendo que me abandonó. Sí, te dejó morir sola. Ya, perdón. A ver, Valeria, cuéntanos. Pasa las diapositivas, creo que son 2 después de esa. ¿En cuál había Una dicho? antes en la 21. Entonces, el profe Miguel y yo queremos saber por qué se utiliza ácido sulfúrico y no hacen simplemente una reacción de acetilación con piridina. ¿Por qué? Puede ser porque el más común era el ácido sulfúrico. De hecho, creo, o sea, sí había visto lo de la piridina y decía que sí era un método más general o más usual. Uh-huh. Porque de hecho, si a mí como yo que no sé mucho de reacciones orgánicas, ¿verdad? No sé por qué estoy dando esta clase. No, a mí lo primero que me viene a la mente cuando me dicen tú tienes que acetilar, digo, ay, pues anhídrido acético y piridina. ¿Por qué decantarse por este otro método donde tenemos ácido sulfúrico? Más adelante ustedes están presentando el mecanismo de esta reacción. ¿Confían en que sí sale? ¿Por qué no utilizar la piridina?
A ver, pídanle al profe Miguel que les ayude. Ah, sí, muy buena observación que les hizo el profesor, como les digo también, iba a ser mi pregunta. Entre los métodos de esterificación y que son más usados, se prefiere esta base, lo que es la piridina, actúa como una base. ¿Qué es lo que te va a formar? En lugar de que se protone tu sistema, vamos a compartir la pantalla otra vez para que me entiendan, con diagramas. Si me permites compartirla, Valeria. Ya está. Que tengo que pedirte permiso. Este acceso creo que lo tiene Charlie. Pero creo que sí está habilitado para compartir. Sí, profe, está habilitado para que todos pudieran compartir y así. Ok. ¿Por qué no me permiten? Ya. Ya vi, ¿cómo es? No, si no estaba para compartir. Entonces, bueno, no sé si estaba o no, pero el punto es que no me dejaba. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Lo que tenemos es piridina. ¿Ok? Y el anhídrido. ¿Ok? Lo que sucede con la piridina, en lugar de que el anhídrido se protone como lo proponían, lo que ocurre es que la piridina ataca a lo que vendría siendo al anhídrido, y esto nos va a generar lo que sería un acetato de piridina, que es un intermediario. ¿Ok? ¿Cuál sería este? Tendríamos a este sistema. Y este nitrógeno tendría carga positiva. ¿Y qué es lo que ustedes saben de una amida con carga positiva? Por ahí se los contaron en algún momento cuando estuvieron viendo ácido-base y reacciones. ¿Alguien recuerda? ¿Sí se ve la reacción? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ese es el intermediario que se forma cuando utilizamos piridina, el cual es más reactivo. Y además algo interesante, durante esta reacción de esterificación al usar piridina te ayuda a neutralizar el ácido que se forma, generando una sal y que vuelve menos reactivo, y por lo tanto el equilibrio no se mueve hacia reactivos. Es por eso que se utiliza mucho piridina. Y como les preguntó el profesor, ¿por qué en este caso utilizamos ácido en lugar de piridina? Pues su molécula, primero, la piridina es bien tóxica, ¿ok? Así como de entrada. Entonces, si ustedes han andado sus pasones con anhídrido acético, ahora con piridina, ni se diga, ¿sale? Entonces, primeramente es por esto, por seguridad para ustedes. La otra, y ahora ya hablando un poquito más técnicamente, es porque ustedes tienen un grupo ácido, ¿ok? Este grupo ácido se va a poder desprotonar con la piridina, lo que va a hacer que genere una carga negativa en el ácido salicílico. Entonces, por lo tanto, la reacción de que este funcione como un nucleófilo va a ser más baja si nosotros utilizamos piridina. Y además, algo importante, en
como esto es como un acercamiento a lo que ustedes podrían hacer allá afuera en lo que es la síntesis de fármacos, algo que tiene es que si ustedes pueden evitar piridina en una reacción, evítela. ¿Por qué? Porque es parte de los reactivos que ya están prohibidos en el desarrollo de fármacos, porque la piridina, como les digo, es muy tóxica. Entonces vamos a evitar sustancias allá afuera que sean tóxicas y que comprometan la calidad del producto que van a vender. Imagínense una aspirina contaminada de piridina, entonces después van a venir muchos problemas. Entonces, por eso se evita. Primera, por seguridad para ustedes y bienestar. La segunda, ¿por qué? Porque pues, prácticamente, técnicamente hablando, es una base, lo que va a hacer que su sistema sea un poquito menos reactivo en esta hidrólisis. De que sí se da la reacción, sí se da, pero les va a bajar un poquito el rendimiento. Ya de hecho alguna vez lo hice con algún equipo de CUFIS en su momento, que precisamente salió esa pregunta. ¿Qué pasa si utilizo piridina? Les digo, algo que ustedes deben de proponer es esto, ¿no? O sea, ¿hay otras metodologías? Sí. ¿Qué podría pasar si uso esto y en lugar del otro? Entonces, con estos equipos, yo lo que esperaba era que aumentara el rendimiento, pero los equipos que lo hicieron con piridina, su rendimiento bajó. Sí les dio el producto, pero bajó. Mientras que los que lo hicieron con ácido sulfúrico, pues su rendimiento no fue muy alto, porque hicimos estadística y no es significativo esto. Entonces, entre piridina y ácido, pues al parecer como trabajan esos CUFIS, pues, no era significativo, pero se veía como una cierta relación de que el rendimiento bajaba con piridina. ¿Está bien? Algo que explica un poquito la literatura es esto, que se genera la sal del ácido salicílico y que esta es menos reactiva que el ácido salicílico por sí solo. ¿Sí? Cosa rara, ¿por qué? Porque pues a la vez pues, debería ser menos reactivo, porque aquí hay un puente de hidrógeno que evita que se lleve a cabo la reacción. En cambio, por acá ya el puente de hidrógeno es menos fuerte que en el reactivo original. Entonces, son las cositas que hay que estar observando, hay que preguntarnos, como bien se los dice el profesor, la metodología original para tú llevar a cabo acetilaciones es piridina y el anhídrido acético o el halogenuro de ácido. ¿Por qué? Porque te forma este intermediario, esta sal, que es más reactiva. ¿Ok? Y entonces la reacción pues, procede sin problemas. ¿Ok? Entonces, en este caso, el por qué no usarla, porque prácticamente sería el contraión de tu salicilato, y por eso es que es menos reactiva, que ya es una sal. Ustedes recordarán, las sales, ¿qué son? ¿Estables o inestables? Son muy estables, entonces, por lo tanto, por eso es que ya el rendimiento baja considerablemente. La otra pregunta, ¿por qué usar sulfúrico y no clorhídrico? Que es menos agresivo el clorhídrico, ¿no? ¿Por qué usar el sulfúrico y no el clorhídrico, jóvenes? Para todo el grupo hay participación, ya que no va a haber mecanismo que poner. Vamos a buscar entonces participación. Vámonos con un número del 1 al 30, Karen. El 2. Marina, Abigail. ¿Por qué usar sulfúrico, Abigail? ¿Por qué te imaginas que el sulfúrico y no el clorhídrico? Tal vez por la reacción que se da, va a ser más efectivo usar el sulfúrico. ¿Pero por qué? O sea, ese es una respuesta muy ambigua, porque pues, obviamente todo lo que queremos pues, es que siempre sea mejor la reactividad, ¿no?
Pero ¿por qué el sulfúrico sobre el clorhídrico? Porque también el clorhídrico podríamos usar, es un ácido al final de cuentas. Otro número, Abigail, del 1 al 30. 15. 15. Adriana, Guadalupe. Creo que no vino. No, aquí estoy. Ah, sí. ¿Por qué, Adriana, por qué usaríamos sulfúrico en lugar de clorhídrico? Bueno, ya había leído que creo que cuando se ocupa el clorhídrico se puede dar una reacción un poco más agresiva, ¿no? No. Lo que sucede es que si ustedes observan su botellita de ácido sulfúrico y la de clorhídrico, ¿en cuánto viene el sulfúrico? ¿Alguien ha revisado sus reactivos cuando va y va a poner una reacción? Porque han usado sulfúrico, han usado clorhídrico. El sulfúrico les va a decir que está en 98%. 98 Mientras que el más. clorhídrico, ¿quién lo ha visto? ¿De cuánto viene su concentración? Como de 10%. ¿Eh? Como de 10. Bueno, esa es una solución de ácido clorhídrico al 10%. Si es concentrado, por ahí del 37%. Exactamente, está en un 36, 37% la concentración. ¿Y entonces qué es el resto? ¿Quién me puede decir? Agua. Exactamente. ¿Y qué reactivo van a colocar en su reacción? Pues también agua, ¿no? No, anhídrido acético. Exactamente. Sí, ¿y qué le pasa al anhídrido acético con agua? Se hidroliza. Exactamente. Entonces, pues no vamos a colocar un ácido que lo que va a propiciar es descomponer a nuestro reactivo. Si no, la reacción de por sí, si no sale, pues ahora con agua, pues menos va a salir. Es por lo cual utilizamos un ácido que esté poco concentrado. Y de hecho eso fue otro motivo en su momento que un grupo de CUFIS también dijo, oiga, profe, ¿y por qué no hacemos mejor la reacción con ácido paratoluensulfónico, que es un sólido, y que pues la cantidad de agua es mucho menor comparada con la del sulfúrico? Y sí, así fue lo que hicimos. El detalle fue en el momento de la purificación, que quitar el ácido paratoluensulfónico fue un poquito más problemático, no fue tan fácil de quitarlo, pero la reacción igual, dio sin problemas y con un rendimiento igual, que no hubo diferencias significativas entre usar ácido paratoluensulfónico y ácido sulfúrico. Cuando usaron el clorhídrico también, porque en esa práctica usamos los tres ácidos, los que usaron clorhídrico no obtuvieron nada. ¿Por qué? Porque precisamente lo que fue, bueno, sí obtuvieron su nada más ácido salicílico, pero no el acetil salicílico. ¿Por qué? Porque el clorhídrico hidrolizó al anhídrido. ¿Sale? Entonces, esas son las cositas que ustedes en su momento como químicos van a tener que preguntarse si conviene usar una sustancia u otra, a pesar de que pues, la lógica te dice yo puedo usar esta sustancia sin problemas. ¿Ok? Entonces sí se puede usar. Lo que tiene también el sulfúrico es que si con lavaditos de agua tú lo puedes remover. En cambio el paratoluensulfónico, como les digo, pues contaminó nuestro producto. Y algo que deben de tener los productos farmacéuticos es la pureza. ¿Ok? Las impurezas va a hacer que tú incluso puedas terminar envenenando al paciente, al que va a consumir ese producto. ¿Ok? Entonces, todo eso debe de pensar un químico en cuanto a la disponibilidad de los reactivos, a qué otras reacciones podrían ocurrir y finalmente cumplir con la calidad que se está buscando.
La industria farmacéutica en calidad es una de las más exigentes, incluso arriba de la alimenticia, ¿vale? Y eso que comemos más que los medicamentos. ¿Por qué? ¿Por qué es así de estricta la industria farmacéutica? Porque estas moléculas que ustedes preparan funcionan con toneladas o funcionan con microgramos. Con toneladas. No, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo crees? Una tableta de una tonelada. Con microgramos. Se producen toneladas, sí, pero ¿cuánto funcionan? Con microgramos. Exactamente. Entonces, una pequeña cantidad de una sustancia similar a lo que estás obteniendo puede ocasionar consecuencias catastróficas en la gente que consuma estos productos. ¿Ok? Entonces, por eso que es muy exigente la industria farmacéutica. ¿Vale? Y ni se diga ya los procesos de transformación, es decir, en generar una tableta, un jarabe, un inyectable. Los inyectables son de los más exigentes. De hecho, mis compañeros o gente que conozco que trabaja en el área de inyectables están sumamente estresados. ¿Por qué? Porque apenas una pequeña contaminación en el cuarto y es prácticamente cierre total de la planta hasta que se limpie bien las instalaciones. ¿Por qué? Porque estos productos van a ser inyectados, es decir, inmediatamente entran a tu organismo y no hay manera de sacarlos. Entonces, una contaminación en un producto inyectable prácticamente significa que puedes darle en la torre a una persona por una pequeña contaminación. Entonces, es muy estricto la parte de inyectables. Más comentarios, prof. No sé si con esto bastó para explicar el por qué sulfúrico y no la piridina, que es prácticamente como en los métodos sintéticos mencionan siempre usar para una esterificación. Sí, gracias. Todavía tengo algunos puntitos. Les iba a preguntar justamente esta parte del mecanismo de acetilación. Y ya por último, en lo que respecta a las pruebas de identificación, y esto es algo que qué bueno que lo mencionó ahorita, profesor, porque quería abordar eso, la parte de la pureza. Si ustedes están haciendo nada más esta síntesis por hacer la síntesis y dicen, bueno, sí obtuve mi producto y tal, pues a lo mejor con una prueba de solubilidad, pues a lo mejor podría decir, bueno, sí obtuve mi producto con determinando el punto de fusión, también a lo mejor se podría decir. Pero recuerden que el punto de fusión es un intervalo. En función de las impurezas que ustedes tengan, ese punto de fusión puede ser bastante amplio. Y además hay otros factores que intervienen, como incluso la cristalización, la forma en la que lo cristalizaron. También habíamos visto que hay algunas, va a haber trazas de ácido salicílico que se pueden quedar dentro de los cristales. Mi pregunta entonces sería, y más bien es pregunta para todos, ¿qué otras pruebas harían o ustedes propondrían para identificar su producto? Esa es una. Y la otra, ¿cómo le harían para determinar la pureza o para cuantificar digamos, los cuerpos ajenos que ustedes podrían tener? ¿A qué me refiero con esto? Su compañera, me parece que fue Aisha, dijo que también se podría hacer una cromatografía. Sí, la cromatografía en capa fina podría darnos una idea bastante cualitativa de si tenemos algún otro producto. Si quisiéramos hacerlo de forma cuantitativa, ¿lo podemos hacer con cromatografía? Sí, pero necesitamos cromatografía de alto performance y necesitaríamos curvas de calibración, además de estándares. No podemos hacerlo simplemente con las plaquitas que utilizamos en el laboratorio. ¿Qué otras técnicas ustedes conocen que ustedes podrían decir, bueno, yo lo voy a determinar mediante esta técnica, con esa voy a poder tener una idea más, algo cuantitativo acerca de mi producto y de las impurezas que puedo tener?
Imagínense que ustedes están en un laboratorio, están haciendo esta síntesis, necesitan saber qué mugratos tienen dentro de su compuesto y que ustedes tienen dinero. Tienen por ahí un HPLC, tienen no sé, tienen un cromatógrafo, tienen a lo mejor la forma de hacer resonancia magnética nuclear. ¿Cuál de ustedes creen que sería una forma apta, una forma viable para determinar que ustedes obtuvieron su compuesto y para incluso elucidar cuáles son los compuestos que tienen? A ver, está por ahí, ¿quién me aparece aquí? Pérez Tadeo, Adriana. Sí, ¿cuál era la pregunta? Víctima. Si ya estás haciendo esta síntesis en tu laboratorio y quieres determinar la pureza de tu compuesto, ¿qué otras técnicas de identificación o analíticas utilizarías? ¿Podría ser por espectrofotometría? ¿Cómo? A ver, muchachos, dijo su compañera espectrofotometría. Si tratáramos de utilizar esa técnica, ¿qué necesitaríamos? Pues primero el espectrofotómetro, ¿no? Sí, pero digamos que eso lo tienes. Pues Saber la absorbancia de nuestro producto. Ajá, o sea, necesitarías un referente. Ajá, ¿y cómo le harías entonces para saber de forma cuantitativa la pureza? ¿Lo podrías saber con esa técnica? Sí, sí, sí se podría saber y necesitaríamos realizarlo de forma bastante estricta y necesitaríamos eh, patrones, necesitaríamos aparte hacer curvas de calibración, pero eso a lo mejor nos daría una cuantificación del producto y de las impurezas. Si yo les digo, yo quiero saber cuáles son esas impurezas, quiero saber qué es lo que me voy a tomar con esa tabletita de aspirina que ustedes me van a facilitar, si me voy a morir o no, ¿cómo le hago? Nadie se ha puesto a pensar en estas cosas, nadie se ha puesto a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque todo lo que hacemos, todo lo que hemos visto hasta ahorita ha sido de parte, pues la parte más, ¿cómo decirlo? De una forma en la que no tenemos que poner tanta atención a los detalles. Si ustedes se han fijado, la mayoría de las reacciones que ustedes han hecho han acabado haciendo un revoltijo de cosas, un amasijo, una mezcolanza de cosas que, bueno, están bien ahorita porque están aprendiendo. Trasladen eso a ustedes dentro de 10 años, que tengan que estar trabajando ya en un laboratorio donde a lo mejor a ustedes les están pidiendo que vean una forma de optimizar una nueva producción de un cierto fármaco y que ustedes tengan que hacerlo y tengan que reportar estos datos a su jefe. Que ustedes les digan, bueno, tú ya tienes esta nueva receta de cocina sobre cómo hacer una nueva síntesis de
bueno, una síntesis optimizada de este fármaco. Ahora quiero saber cuáles son las trazas, cuáles son las cantidades que me quedan. Y yo, como jefe que tengo mucho dinero, te pongo a disposición una serie de técnicas analíticas que tú podrías utilizar. ¿Qué técnicas analíticas conocen que les puedan dar información cuantitativa? ¿Podríamos hacer una valoración? Una valoración, sí. Una A lo titulación. mejor. Podría ser una titulación así de base, ¿no? Y si tienes trazas y si tienes compuestos que no son ni ácidos ni bases. Aisha quería decir algo. También dije de titulación. Ok. Otra vez, ¿qué otras técnicas? Piensen ya no en en técnicas que puedan ser manuales, técnicas que utilicen instrumentos. Necesitamos precisión y necesitamos exactitud. ¿Conocen las bases del HPLC? Cromatografía de líquidos de alta performance. ¿Han escuchado hablar de la resonancia magnética nuclear? ¿De espectrometría de masas? ¿Nada? No. Pues bueno, cualquiera de esas técnicas les permitirían obtener información acerca de todo eso, y si ustedes combinaran la información que pueden obtener de cada una de ellas, pues tendrían un perfil bastante completo acerca de lo que tienen. Para cada una va a haber sus aspectos, digamos, no tan prácticos. Por ejemplo, si ustedes quisieran utilizar resonancia nuclear, para mí es una de las formas más fáciles en las que ustedes pueden, tanto de un solo golpe, identificar los compuestos que ustedes tienen y también saber acerca de las proporciones en las que se encuentran las trazas. E incluso por ahí decir esas trazas a qué compuestos corresponden. Sin embargo, para realizar esta técnica, que es bastante sensible, necesitan una cantidad de masa de producto bastante grande. Entonces, si ustedes por el momento están trabajando a microescala, puede que la cantidad de su compuesto no sea lo suficiente. Por el otro lado, si utilizan espectrometría de masas, pueden tener mucha información con una cantidad de muestra muy pequeñita. Sin embargo, ahí depende del tipo de muestra que ustedes tienen. Si tienen, por ejemplo, algo que tiene óxidos, si tienen azúcares, eso va a ser un poquito más complejo. A lo mejor tendrían que utilizar cromatografía de líquidos, y con eso les daría también mayor información. Y una cosa que es bastante útil es hacer el acoplamiento de las dos cosas. Hay técnicas que se pueden utilizar online, o sea, no en internet, sino de forma subsecuente. Y, por ejemplo, ustedes pueden hacer una separación por HPLC y eso acoplarlo a masas. Entonces, al momento que ustedes están separando su mezcla cruda de reacción en el cromatógrafo, lo que está saliendo se está analizando también por espectrometría de masas, y con eso pueden tener un patrón de fragmentación que les permita tener más información acerca de lo que ustedes obtuvieron. Entonces, no basta con quedarnos en la parte de síntesis y decir, bueno, esto es lo que se obtuvo y voy a hacer unas pruebas rápidas y con eso me voy a quedar. Si ustedes realmente quieren determinar pureza, tienen que hacer otras técnicas más exhaustivas. No nos podemos quedar nada más con eso.
¿vale? Recuerden que las cantidades en las que están trabajando, como ya lo mencionó el profesor, necesitamos concentraciones mínimas para que estos compuestos tengan una actividad biológica observable. Entonces, hay que poner mucha atención a eso. A lo mejor ahorita ustedes todavía no tienen tanto conocimiento sobre estas técnicas, pero es importante que las vayan conociendo y que sepan la utilidad de cada una de ellas. Y por último, regresando al seminario, sus referencias. Aparte de que el número de referencias es muy pequeñito, sus referencias están muy mal presentadas. No tienen ningún formato. Esta es otra de las cosas que ustedes deben de ir conociendo, muchachos. Cuando ustedes reporten cualquier trabajo, cuando ustedes estén organizando ya sea un reporte, un artículo, su tesis, cualquier cosa, ustedes necesitan referencias. Y esas referencias no son nada más de decir, bueno, pues ustedes se pueden ir ahí a ver dónde cachan lo que yo presenté. Así no son las cosas. Cuando ustedes hacen ya una presentación sistemática de información, deben de tener la misma estructura para sus referencias. Cada cosa que ustedes presenten, sobre todo si son hechos o reportajes, datos reportados de otras publicaciones, ustedes deben de incluir en sus diapositivas en una parte muy pequeñita o incluso poner solo referencia 1, referencia tal, para que las personas que están asistiendo a su presentación puedan luego comprobar si lo que ustedes están diciendo es cierto o no. Y no solo eso, si a alguien le interesa cierta parte que no conocía de lo que ustedes presentaron, puedan ir directamente a esa referencia y encontrarla fácilmente. Entonces, existen una serie de reglas para la presentación de todas estas, todo este conjunto de información que ustedes deben de empezar a conocer. No sé si ustedes conozcan los, ¿cómo se dice en español? Administradores de referencias, como son Zotero, como son Mendeley. Si conocen algunos de estos, pues hay que irse familiarizando más con los formatos, y si no los conocen, váyanlos conociendo, porque en el mundo de la investigación esto es lo que se utiliza. Ustedes van a tener, cada que creen un trabajo de investigación, una serie de fuentes, y esas fuentes necesitan organizarlas de alguna forma. Y con estos administradores de referencias, ustedes ya pueden utilizar los formatos que utilizan la mayoría de las publicaciones internacionales, como el American Chemical Society o Phytochemistry, que también se utiliza mucho. Y eso se hace de forma automatizada. Y hay algunos plugins que ustedes pueden utilizar para que al momento de que ustedes están haciendo su consulta bibliográfica, puedan descargar los archivos de los artículos, por ejemplo, en PDF, y que esos se pasen directamente a sus administradores, y ya ustedes solo los incluyen en Word como una referencia común. Entonces, todo eso les puede servir para que al momento de hacer presentaciones como esta, no les pase lo que les estoy recalcando ahorita, de que tengan todas sus referencias como el mole, ¿no? Hecho de muchas partes, ¿va? Entonces, perdón, solo para concluir, me quedé con mucha hambre con su presentación. A pesar de que podía parecer un tema bastante sencillo, había mucho jugo de dónde sacar, ¿vale? Entonces, gracias. Sí, profe. Bueno, ahora pasando con mis observaciones. Híjoles, igual como el profe, este es un tema sumamente interesante, no sé, porque a mí me gusta la parte de síntesis. Y en este caso ustedes están obteniendo un fármaco. ¿Cuál va a ser su ente de estudio ustedes como farmacéuticos? Su objeto de estudio. Fármacos. Exactamente, fármacos.
Y la aspirina, bueno, no la aspirina, el ácido acetilsalicílico es un fármaco, ¿ok? Era también lo que le decía, que el medicamento es aspirina y el fármaco es ácido acetilsalicílico, ¿ok? Igual, ya habíamos estado comentando desde la primera práctica que cuál va a ser como químicos nuestro vocabulario, estructuras químicas. Faltaron muchas estructuras químicas. Igual, yo sé que a veces la farmacología es más fácil que la química y por eso nos dieron un tema prácticamente farmacológico, que tiene biodisponibilidad, que tiene posología, que tiene mecanismo de acción. O sea, a partir de mecanismos de reacción en química, mecanismos de acción en farmacología. Pero pues prácticamente no me hablaron mucho de la química del ácido acetilsalicílico y vieron que mucha de su química de esta molécula es lo que nos va a ayudar su mecanismo de acción. Por ejemplo, como les comentaba, la forma en que los clasificaron no la había escuchado, no la había leído en información, ¿cómo les podré decir? Científicamente correcta. No, y por eso ignoro de dónde hayan sacado esa clasificación. Igual cuando les pedí la bibliografía, como se los comenta el profesor, debe ser bibliografía veraz. ¿Por qué? Porque si ustedes inventan bibliografía, se pueden meter en un gran problemón. Imagínate que esto lo estás diciendo, como dice el profe, en una conferencia donde estás presentando un nuevo fármaco. Y pues sale alguien que es experto en el área de antiinflamatorios y te dice, oye, ¿esa clasificación de dónde la sacaste? ¿Qué le podrían decir? Está al final de las bibliografías y una vez que las revisan, pues ninguna es. Pues tengan cuidado con esas clasificaciones, busquen que sea, todo lo que pongan, que tenga referencia. Afortunadamente o desafortunadamente te tocó alguien que ha trabajado con antiinflamatorios. Entonces, nunca había escuchado esa clasificación, que de medio no sé qué, y de esto, pues, no lo había escuchado. Te digo, yo nada más tenía bien claro que eran reversibles y no reversibles, y selectivos y no selectivos. ¿Ok? Y ya dependiendo de su mecanismo de acción, pues que pueden ser, y ustedes lo están viendo en bioquímica, que pueden ser inhibidores competitivos, no competitivos, acompetitivos, ¿no? Entonces, así es como se clasifican prácticamente a grandes rasgos los antiinflamatorios. Entonces, ¿a qué tipo, de acuerdo a esta clasificación que yo te acabo de decir, aparece el ácido acetilsalicílico? Valeria o Karen, o alguien del público. ¿No? Se le dice no reversible. ¿Por qué? ¿Por qué se le clasifica como un no reversible? O inhibidor covalente también se le puede llegar a decir. Y es lo que les digo, la química de esta molécula es lo que lo hace atractivo para muchas funciones que incluso se le han estado encontrando. Si nos remontamos a cuál fue el origen del ácido acetilsalicílico, pues fue para quitar la inflamación y sobre todo en personas que sufrían de reumatismo. Posteriormente, pues se encontró que también era un buen antiinflamatorio y después ya se le han encontrado un montón de cosas y ustedes ya pueden encontrar una gran variedad de aspirinas en el mercado, que la aspirina Protec, que la aspirina efervescente, que incluso aspirina ya se empieza a utilizar para evitar cáncer, para evitar coágulos en sangre, una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le ha estudiado tanto la química de esta molécula. Es muy sencilla la molécula, simplemente es un sistema aromático, el cual tiene un grupo ácido y está esterificado. Pero esta molécula, al tener esos grupos funcionales de esa manera, tiene una química muy especial. Y entonces por eso que puede inhibir a las prostaglandinas. De hecho, con que se tomen una vez al día la aspirina, es más que suficiente.
para el aliviar los malestares de inflamación leve. Por ejemplo, pues que te lastimaste un brazo, ¿no? O alguna extremidad, y te quita muy bien con una. No necesitas tomártelas 3 veces al día como muchos médicos te lo envían. ¿Por qué? Porque esta molécula lo que hace es inhibir, le pega el pedacito de acetato a la enzima y se va el ácido salicílico. El ácido salicílico también tiene actividad antiinflamatoria, pero al dejar ese pedacito pegado a la enzima ya no trabaja, ya no funciona. Y todavía la posible enzima que todavía no esté acetilada, el ácido salicílico se encarga de todavía seguir inhibiendo. Entonces, vuelvo a decir, es muy interesante la química del ácido salicílico, y de hecho hay varios derivados del ácido salicílico. El ácido salicílico fue el prototipo para desarrollar una gran variedad de nuevos antiinflamatorios, y prácticamente de antiinflamatorios hay en el mercado unos 60 derivados de ácido salicílico, ¿ok? Lo que habían clasificado todo eso, más o menos hay unos 60 en mercado, o sea, es una familia muy grande de fármacos, ¿ok? Desafortunadamente, al ser muy, muy eficaz la aspirina, también trae muchos problemas, como cual algunos pacientes han desarrollado úlceras gastrointestinales muy severas, ¿ok? Entonces, todo esto es a partir de la química del ácido salicílico. O sea, no nada más es decir, es un medicamento que se usa para esto y así. Eso se lo dejamos a los médicos, ¿ok? Los médicos, pues ellos son encargados de saber cuál sería el mejor tratamiento para tu enfermedad. Pero para un químico, y sobre todo un farmacéutico, pues lo importante es la química, ¿ok? ¿Cómo es que este grupo ácido permite que inhiba esta enzima? Este grupo acetilo, ¿cómo es que es capaz de hacer una transesterificación? O sea, ¿por qué? Porque pasamos este acetilo hacia la enzima. Son cosas muy interesantes que espero en algún momento a los que les guste la química les empiece a interesar. No nada más el decir esto más esto me da esto, sino ahora, ¿cómo es que esto funciona? ¿Ok? Y entonces van a empezar a tener su conocimiento de pasar de algo pequeñito a algo enorme. Y van a ver qué interesante es su carrera y sobre todo esa Q que llevan, ¿vale? Entonces, igual que el profesor, también me dejaron con mucha expectativa. Les digo, este seminario me gusta mucho a mí. El profesor así, diría por ahí una gran cantante, te quedó grande la yegua. Entonces, pues no sé si ya no hay más comentarios. Un último. ¿Cómo van a hacer para que esté a 70 grados su reacción? Porque ahí dice que a 70. Y pues en el laboratorio le meten a todo lo que da el fuego. ¿Sí están ahí? Ya se fueron. Por eso me encantan las clases en línea. No, seguimos aquí. Están de aplicación presente, pero están desayunando, están durmiendo. Alguna vez lo hice como profe, pero no. Nada más quería saber qué se sentía. Dejar a los alumnos hablando. Pero, ¿cómo lo van a hacer para estar en 70 grados su reacción? ¿No había dicho que utilizaríamos cuerpos de ebullición? Los cuerpos de ebullición te iban a servir para estar agitando tu reacción. De cierta manera, el cuerpo de ebullición, al causar burbujitas más grandes, hace que tu reacción esté agitándose. Hay algunos que son unos bárbaros y agarran y mueven el sistema de agitación. Ok, se las pasa porque no tienen agitador, pero para eso vamos a tener los cuerpecitos de ebullición. O sea, todo calentamiento en laboratorio, si no tenemos agitadores magnéticos, pues hay que usar cuerpos de ebullición, ¿vale? Que son piedras porosas. Pero para mantener la temperatura... Un baño María. ¿Un baño María con qué? Con un termómetro. Ajá. ¿Por qué? Porque los baños
son de varios sustancias. Podemos tener baños fríos, baños calientes, y entre los baños fríos pues podemos tener simplemente hielo, agua, y nos da entre 0 y 5 grados. Podemos usar un baño sal-hielo y nos puede dar hasta un menos 10 grados. Podemos usar un baño hielo seco cetona y nos puede dar hasta menos 70. Un baño caliente, pues podemos usar sal y nos puede dar de 300 a 500 grados. Un baño de aceite podemos tener de 200 a 300 grados. El baño María propiamente, ¿quién sabe cómo es un baño María? ¿Alguien ha hecho flan? Pues es como el del flan, ¿no? Ajá, por eso, ¿quién ha hecho flan? Que pones agüita ahí calientita y ahí que se Ajá, ¿y cómo es el baño María? caliente. Es solo el vaporcito. Ah, bueno. El vapor que está, es solamente, ese es el baño María, estrictamente hablando. ¿Ok? Pero en este caso vamos a usar un baño de agua. Simplemente pónganlo a calentar y más o menos les estará dando una temperatura entre 80 y 90 grados. Pasarse unos 10 grados no va a pasar nada. ¿Para qué? Para que no estén ahí cuidando. Lo que pueden hacer es poner a calentar agua, sumergen su matracito en el agua y ahí empiezan a calentar, y si cuando vean que ya está ebulliendo el agua, le apagan tantito y dejan que se mantenga y que no baje de 70. ¿O no podemos utilizar también una parrilla? También, pero pues no tenemos parrillas. Ese es el problema. Ah, bueno. Ya cuando salgan y ya estén ganando los millones allá afuera, regresan y nos regalan una parrillita de perdida, para que sus futuros colegas allá afuera no sufran de lo mismo, de que no había material. Eso es lo que yo considero un verdadero cambio, más que estar haciendo paros. ¿Vale? No es por demeritar a los paristas, pero los paros ya está demostrado que no funcionan. ¿Vale? Entonces, entonces ya quedamos, ¿no? Va a ser en baño de agua caliente. ¿Vale? Baño María es el vapor. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas sobre cómo va a ser la recristalización también. Pero bueno, ya se terminó el tiempo. Que nada más dijeron, y recristalizamos. Les digo que la metodología fue como receta de televisión. Así como de, vamos a tener estos ingredientes, los vamos a picar, los vamos a moler, los vamos a juntar, vamos a hornear y ¡pum! Ya salió el pastel. Ya sin problemas, sin consejos finos de, miren, si hacen esto, puede ocurrir esto. Entonces, ¿cómo va a ser la recristalización para rápido, equipo? Mencionan que etanol, agua, ¿qué proporciones? De hecho, en la práctica nada más hemos recristalizado con agua. Ponemos, calentamos, ebullimos y ya y finalmente enfriamos y empieza a precipitar su producto. Ya no necesitamos el alcohol, ahí como mencionan. ¿Vale? Entonces, ¿dudas, preguntas? Recuerden que no son recetas de cocina lo que van a hacer. Es una práctica, es poner, ¿cómo se llama? El conocimiento que ya tienen en prueba. ¿Ok? Entonces, ya se fueron muchos. Ah, no es cierto, sí siguen los 28. Nada más fue uno, quién sabe quién fue. Entonces, dudas, preguntas. Ya están desayunando, ¿verdad? Pues ya no contestan. Quisiera ya estar desayunando. Pues ya nadie contesta nada. Quiere decir que tienen la boca llena, no quieren hablar. Y sí, me pasó varias veces. Verlos en la cama, verlos desayunando.
hasta otras cosas muy incómodas ahí. Muchas clases en línea fueron la pura sensación. Entonces, no lo voy a olvidar, la pandemia, las clases en línea. Entonces, ¿qué más? ¿Ya no tenemos dudas? Entonces, ¿ya saben lo que van a ir a hacer? Sale pues, entonces. Pues si ya no hay más que decir, ya se pueden retirar. Sebas, hasta en clase en línea llega a estar.